cerca, oh Dios, de ti. Cerca yo quiero mi vida llevar. Cerca, más cerca, oh Dios, de ti. Cerca tu gracia que puede salvar. Cerca tu gracia que puede salvar. Cerca, cual pobre soy, nada, Señor, yo te puedo ofrecer, solo mi ser. La paz obtener, pueda contigo la paz obtener. Muy buenas tardes, mis hermanos. Dios les bendiga mucho y gracias por estar con nosotros en esta noche. Para estudiar la palabra de Dios, les damos una bienvenida especial a cada uno de ustedes. Mis hermanos, quiero comenzar leyendo una lectura de los Salmos que me fue de mucha bendición en el día de hoy. De Salmo 33, versículo 18 en adelante, que dice: He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre.
Nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Eso fue Salmo 33, del 18 al 22. Mis hermanos, la palabra de Dios es viva, eficaz y penetra hasta el fondo de nuestra alma. Amén. Y por eso le damos gracias a Él. Quiero, mis hermanos, orar por este estudio bíblico. Y Belice, Dios le bendiga. Veo que está en línea. Dios te bendiga mucho. Gracias por estar con nosotros en esta noche. Quiero comenzar en oración y después tendremos una pausa musical y después el estudio. Amén. Dios le bendiga. Oremos. Padre Celestial, gracias por esta noche, por el día que nos has dado, Señor, por tu gran misericordia, Señor, y tu amor eterno, y por Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador. Padre Celestial, en esta noche quiero pedirle, Señor, que tome el control de este estudio bíblico, Señor, del tiempo de alabanza, Señor, el tiempo de oración, hasta los anuncios, Señor. Esta hora es tuya, Señor. Te pido, Señor, que tú lo bendigas, que la transmisión virtual sea fuerte, poderosa, Señor, y que no haya ninguna interrupción que pueda causar que haya algún fallo técnico, Señor. Queremos pedirle, Señor, que todo sea estable para que el mensaje llegue bien a los oyentes. Queremos darle la honra y la gloria, Señor, que tú mereces, Señor. Y te pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, lo que quiero hacer ahora es poner una música, nuevamente gracias a los hermanos de la Iglesia Bautista Osama. Y esto es una canción que se llama Gócense los pueblos. Y quiero animarles a cantar. La letra va a salir en la pantalla con la voz también. Quiero animarles que cantan juntos. Y cuando regresemos tendremos el estudio bíblico. Dios les bendiga.
digno, digno, inmolado fue. Santo, santo, nuestro Dios poderoso. Las naciones alabemos al Rey. Gócense los pueblos, cante toda nación. Por tu bendición cantamos hoy a Cristo. Gócense los pueblos, cante toda nación. Por tu bendición cantamos hoy a Cristo. Muy bien, muy bien. Mis hermanos, nosotros ya llevamos varias semanas en el estudio de la carta de Pablo a los Filipenses. La semana pasada iniciamos con lo que fue el capítulo 3 de Filipenses. Entonces, quiero dirigir su atención a Filipenses capítulo 3, versículo 4 en adelante. Yo espero que todos ustedes tengan su copia de la palabra de Dios. Amén. Porque lo va a necesitar. Cada vez que esté sintonizado con nosotros, va a necesitar su copia de la Santa Biblia. Amén. Entonces, busque capítulo 3 bueno, para el contexto, vamos a leer del versículo 1 en adelante. Pero déjeme cantarle una anécdota aquí. Yo tengo el privilegio de haberme graduado de una universidad aquí en los Estados Unidos, en la ciudad de Clemson, Carolina Sur. Soy licenciado en finanzas y nuestra universidad en los últimos 5 años se ha destacado en lo que es fútbol americano. Llevamos 5 años ya ir a lo que es el torneo de los mejores 4 equipos de los Estados Unidos y hemos ganado 2 campeonatos nacionales. En este año tenemos un, no sé cómo decirlo en inglés, es quarterback, que es muy conocido, muy habilitado. Posiblemente él va a ser candidato para un premio que se llama el Heisman. Ha tenido una buena temporada en este año y muchos de los equipos profesionales en el NFL están los que no les llevan bien en este año, es decir, que no están ganando los partidos. Muchos de los comentaristas están haciendo comentarios especulativos, diciendo que ellos como que no le va bien en la temporada, que deben de perder todos los demás de los juegos para poder seleccionar un número 1 para la próxima temporada de la NFL, es decir, la selección de los universitarios. Muchos están diciendo que los que no le llevan bien en este año, mejor perder todo así el resto del año para poder seleccionar y salir con el premio del quarterback de la universidad nuestra. Ahora, yo no sé si esto es una estrategia buena o no, pero sí lo que le puedo decir es
que el equipo que seleccione primero dice que es muy probable que van a seleccionar a este joven. Amén. Perdiendo todos los juegos para ganar el premio, pero me llama la atención que el texto para hoy está hablando del mismo concepto, es decir, perder todo para ganar. Y yo asimismo lo puse como título en esta noche la lección, perdiendo para ganar, porque Pablo en este texto va a pasar unos versículos explicando todo lo que le era ganancias. Y luego en el último versículo va a declarar que todas esas cosas que supuestamente era ganancia para él, las estimó como pérdida por amor a Cristo y para ganar a Cristo. Entonces, déjame leer a partir del versículo 1 para que así todos estemos bien con el contexto y luego continuar con lo que son los versículos que nos toca para hoy. Amén. Así que el versículo 1 dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto al escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Versículo 2, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. La semana pasada tuvimos así una lección sobre esta idea de gozo y cómo mantener nuestro gozo en el Señor. Ahora vamos a lo que es la pantalla de versículos para continuar con el texto de hoy. Entonces, hermanos, vamos a citar todos a la vez este versículo 18 de Salmo 119. Lo que más necesitamos es que el Señor abra nuestros ojos para nosotros ver las maravillas, o sea, los tesoros de la palabra de Dios. Así que lo citemos juntos. Abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Ahora vamos a continuar con el texto que nos toca para hoy, que son los versículos 4 a 7, perdiendo todo así para ganar. Dice Pablo, aunque yo tengo, bueno, recuerde, antes de avanzar, recuerde que el último que leímos en el versículo 3, Pablo dijo, no teniendo confianza, él dice, nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Y ahora continuamos, dice, aunque yo tengo, dice Pablo, yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Mis hermanos, una de las experiencias de salvación o de conversión más impresionante fue la de Pablo en camino a Damasco. Esa historia no me da tiempo para leerlo hoy, pero la puede encontrar en Hechos 9 del versículo 1 a 6. Pero una de las conversiones así más conocidas por la gente que sabe algo de la Biblia, pero ha sido una experiencia bastante chocante. Y hay muchos teólogos que creen que estos versículos de hoy que acabamos de leer es lo que estaba pasando en la mente de Pablo cuando él conoció a Cristo en camino a Damasco. Y mis hermanos, la naturaleza del ser humano es intentar llegar a Dios, pero en sus propios términos, es decir, por fuerza propia, tratar de obrar para poder ser salvo, para poder así tener una relación con Dios. Eso es la naturaleza humana.
Pero, hermanos, la palabra de Dios, escúchame, dice claramente, mira aquí, Efesios 2, 8 y 9, en cuanto a cómo nosotros podemos ser salvos. Dice, porque por gracia, no por obras, dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, no es del hombre. Dice, pues, es don de Dios. Ahí dice en el versículo 9 claramente, no por obras para que nadie se gloríe. Pero aquí, hermanos, vemos lo que estaba pasando en la mente de Pablo cuando él por fin reconoció que el único que le podía salvar era Cristo. Y en el pasaje de hoy, el sentido, o sea, el lenguaje de este pasaje es como si fuera una transacción de un contador que esté comparando las ganancias con las pérdidas, como si fuera un análisis. Y en el estudio de hoy lo que quiero lograr es ver que ningún tipo de obra o ningún tipo de justicia humana es suficiente para satisfacer a Dios. Entonces, ya volvemos a lo que son los versículos que nos toca para hoy. Lo que quiero ver es, primero, mira la declaración que Pablo hace aquí. Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Recuerde que el versículo 3, él había dicho, nos gloriamos en Cristo Jesús, y dice, él no confiamos en la carne. Pero él dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Y luego él dice, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y Pablo ahora, en esta declaración, está señalando a la gente, ustedes creen que tiende a confiar en la carne, yo más de todos. Y veremos aquí las razones por qué él hace esa declaración. Y aquí lo que sigue es un listado de lo que él considera como si fueran ganancias. Y la primera parte habla de cosas de las cuales él no tuvo que ver nada, es decir, cosas que él heredaba, que él recibía a través de herencia. Y la segunda parte, la segunda división, tiene que ver con cosas sobre las cuales él podía ejercer control. Ahora, mira aquí, vamos a ver lo que es esta primera ganancia, estas cosas que él consideraba como si fueran ganancias. Mira aquí las primeras palabras de versículo 5. Él dice, circuncidado al octavo día. Ahora Pablo va a hablar de lo que se llama el rito de la circuncisión. No es mi propósito hoy hacer un estudio bíblico sobre lo que es la circuncisión y qué significa, pero literalmente esta frase aquí significa que Pablo era uno de los octavo día, como si fuera un grupo de personas. Recuerde algunas cosas importantes. Mira aquí lo que dice. Bueno, en Lucas 1:59 encontramos un versículo que habla de Juan el Bautista y como él estuvo circuncidado como niño el octavo día, pero quiero por el tiempo pasar directo a Lucas 2:21. Y aquí habla del mismo Señor Jesús. Dice, cumplidos los 8 días, para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. El mismo Jesús fue circuncidado el octavo día. ¿Cuál es la idea aquí de Pablo? Pablo no era uno de esos judíos prosélitos, ¿ok? Un prosélito, muy a menudo ellos se circuncidaron más tarde en la vida, hasta algunos adultos. Así que un judío prosélito se circuncidaba mucho más tarde que un judío por nacimiento. Ahora, tampoco se refiere Pablo a los ismaelitas. Los ismaelitas, si pudimos citar en Génesis, los ismaelitas se circuncidaron el 13º día.
Entonces, ¿qué está señalando Pablo aquí en esta parte? Pablo no era prosélito, no era de los ismaelitas. Pablo era judío de sangre pura. Y hermanos, eso es importante porque recuerde conmigo cuán importante era la circuncisión a los judaizantes. Recuerde que es polémico. Vamos a leer Hechos 15:1. Porque para los judíos judaizantes, eso era una cosa muy importante a ellos. Él dice aquí que entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, hablando de los judaizantes, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Estaba diciendo que sin la circuncisión, sin ese rito, circuncidar al octavo día, dice que no podía ser salvo, y a los prosélitos sería más tarde en la vida, pero sin la circuncisión ni es posible la salvación. Y entonces Pablo, hablando de las cosas que él consideraba como ganancias, se refiere a ese rito de la circuncisión, pero hermanos, veremos después en la parte aplicativa de esto que aún la circuncisión no era suficiente en ninguna manera para complacerle a Dios, ni tampoco cualquier otro rito. Por los ritos no somos salvos. Y esto es la primera ganancia que Pablo está al punto de mover de la columna de ganancias a lo que es la columna de pérdidas. Sigamos ahora a lo que es la próxima ganancia. Mire, la segunda parte del versículo 5, él dice, circuncidado al octavo día, y luego dice, del linaje de Israel. Pablo era israelita. Israel, recuerde, era el pueblo del pacto, y así Pablo nació así como un descendiente físico de Abraham, es decir, que no era un gentil convertido, y muchos gentiles se convertían después, pero Pablo era descendiente físico de Abraham, así que era israelita. Segundo de Corintios, lo vemos aquí lo mismo, versículo 22 de capítulo 11, aquí Pablo dice, ¿son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. Pablo va así más allá, poco a poco, de ser hebreo, israelita, descendiente físico de Abraham. Mis hermanos, tampoco esa ganancia de ser israelita, aunque estuvo en la columna de ganancias, hermanos y mis amigos oyentes, la nacionalidad de Pablo no le importaba a Dios en cuanto a su naturaleza pecaminosa. Su nacionalidad no le puede salvar, igual que muchas otras cosas. Así que eso es la segunda ganancia, pero no puede salvar a Pablo. Versículo 5, la próxima parte, vemos aquí lo que es tercera ganancia. Mira lo que dice aquí. La tercera parte del versículo 5. ¿Ok? Recuerda que Pablo era circuncidado al octavo día, era del linaje de Israel, y ahora dice de la tribu de Benjamín. Hay que entender un poquito de la tribu de Benjamín. Recuerde que después de la muerte de Salomón, ¿qué pasó con el reino? El reino se dividió. Y solo Benjamín y Judá eran las tribus que se mantenían leales a David. Las otras 10 tribus al norte se separaron y practicaban sacrificios prohibidos, cosas que solo podía hacer en Jerusalén. Y Jerusalén, la ciudad de Jerusalén, esa ciudad tan importante que hoy en día sigue siendo importante, pertenecía a la tribu de Benjamín. Muchos de los judíos se habían casado entre tribus así, haciendo una mezcla, pero Pablo no. Mire, Pablo mantenía todas las tradiciones y se mantenía como un israelita
puro y mucho más. Él tomaba su estatus privilegiado de tribu de Benjamín y lo tomaba en serio. Pero hermanos, para Dios eso no era nada, aunque era de una tribu notable. Mis hermanos, en el mundo hoy en día hay muchas familias notables. Nosotros en Estados Unidos hay un nombre, un apellido que se llama Rockefeller. Los Rockefeller, eso era una familia, pero que tenía dinero, que tenía poder, que tenía influencia. Un nombre notable. Yo sé que también en la República Dominicana hay muchos nombres notables. Mira la familia Corripio, la familia de León, son muchos, yo podría nombrar varios. Pero hermanos, para Dios, su nombre no es nada. No tiene que ver nada con tu relación con Dios. Y aquí Pablo, aunque pertenecía a la tribu de Benjamín, eso era otra ganancia supuestamente, que él está al punto de pasar a la columna de pérdidas. Continuemos ahora, terminando así el versículo 5. Mira lo que dice aquí. Recuerde que Pablo era circuncidado al 8º día, en la primera parte del versículo. No, él veo ahí Enrique de León. No sé, yo creo que no sé si él es de esa familia. Amén. Pablo, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, y ahora hebreo, de hebreos. Hermanos, simplemente Pablo venía de una familia de ambos padres, así eran judíos. Pablo no era como los otros. Pablo se aferraba a todas las tradiciones judías, pero mis hermanos, eran aún más calificaciones familiares, pero ¿cuál es el punto aquí, hermanos? No le impresionó a Dios nada de esas calificaciones, todas esas cosas, el hecho de su circuncisión al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, son cosas que Pablo no podía controlar. Él lo recibía por el nacimiento, por herencia, pero para Dios esas ganancias no eran nada. Y si continuamos así, mira lo que dice aquí, en la última parte del versículo 5, él dice, Pablo, en cuanto a la ley, era fariseo. Pablo era una persona que se adhería fielmente a toda la ley de Dios. Y no me refiero solamente a los 10 mandamientos. Toda la ley de Dios, todas las tradiciones. Así eran los fariseos y así fue Pablo. Mira aquí algo importante aquí. Versículo 9 de Lucas 18, hablando de ellos, de esos fariseos, dice a unos que, y eso fue el problema de ellos, que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Dijo también esta parábola. Así eran los fariseos, supuestamente tan aferrados a las tradiciones, a la ley. Así por el exterior se veía como blanco, pero hermanos, en el interior totalmente podrido. Y eso en ellos ellos se inclinaban más a lo que era confiarse en sí mismo y no confiar en Dios. Eso es el problema de ser supuestamente tan inteligente. Mira lo que dice, pero mira lo que dice aquí Pablo. En la misma carta, en unos versículos más adelante que estudiaremos la próxima semana, Pablo dice que él quería ser hallado en Cristo, no teniendo mi propia justicia, la justicia de Pablo, que es por la ley. Así fue Pablo. Toda esa justicia supuestamente era por la ley de Dios. Él no lo quería. Él quería ser hallado en Cristo, no teniendo esa justicia propia, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios
por la fe. Mis hermanos, los fariseos se caracterizaban por ser los más apartados, los más separados, más consagrados a la ley. Pero como todos nosotros, su religión no podía salvarle. Así que eso era aún otra ganancia. Eso era otra cosa en la columna de ganancias que Pablo está al punto de pasar a la columna de pérdidas. Mire, sigamos con el versículo 6. Mira lo que Pablo dice aquí. En cuanto a celo, dice que él era perseguidor de la iglesia. Hermanos, ¿qué significa celo? ¿Cómo definimos celo? Celo, en mis estudios en esta semana, creo que fue John MacArthur que lo definió así, pero muchos más lo definen como lo mismo. Celo es cuando nosotros amamos a las cosas que Dios ama y odiamos lo que le ofende a Dios. Amar lo que Dios ama y odiar lo que le ofende a Él. Pero ¿qué pasa? En cuanto a Pablo lo tomaba a su extremo y perseguía, o sea, Pablo asolaba, como dice en la palabra de Dios, asolaba a la iglesia, llevando los seguidores de Cristo a la cárcel, y a muchos él era responsable para su muerte. Recuerde que cuando apedreaban a Esteban, ahí estaba Pablo con la ropa de él. Y Pablo hacía todo esto pensando que Dios se complacía en esto. Mis hermanos, podríamos decir que Pablo era sincero en todo lo que él hacía, pero sinceramente equivocado. Así que su celo no era ganancia. Su celo, Pablo va a reconocer que lo tiene que considerar como pérdida. Y aquí en el versículo 6, terminando este versículo, vemos aquí que en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible, Pablo exteriormente parecía ser un judío ejemplar. E incluso cuando él estaba testificando delante de el rey Herodes, Hechos 26, creo que lo tengo aquí en la pantalla. Mira lo que él testificaba. Él dice, lo está diciendo delante del rey Herodes. Mira lo que dice aquí. Mi vida, eso es Pablo testificando, mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos. Toda la gente le conocía a él. Los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Entonces, a todos los judíos que le conocía a él, sabía que él parecía ser el judío más ejemplar en cuanto a cumplir con toda la ley. Incluso Pablo dice aquí que en cuanto a la ley era irreprensible. Pero mis hermanos, lo que vemos aquí es un listado de 7 cosas que a Pablo lo consideraba como si fueran ganancias, cosas a su favor. Pero aquí vemos en el versículo 7 lo que fue. Recuerde que esto es lenguaje financiero aquí. Un contador que está comparando los bienes y las pérdidas. Él dice en el versículo 7, lo voy a poner aquí. Pero, y hermanos, en la palabra de Dios, cada vez que veas la palabra pero, ahí está una transición. Entonces Pablo aquí va a decir en cuanto a todas estas ganancias, y son solamente 7, seguro que había más, pero con esas ganancias, él dice, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado
como pérdida por amor de Cristo. Ahí las he estimado. Es un término financiero donde se hace la comparación aquí tratando de hacer el balance de los números. Y entonces aquí Pablo básicamente dice, todo lo que está en la columna de bienes, de ganancias, esas 7 cosas y cualquier otra cosa, él dice, yo los tomo de la columna de los bienes y lo transfiero a la columna de pérdidas para poder tener solo a Cristo en la columna de ganancias. Hermanos, Pablo reconoció que solo Cristo puede salvar y que por las obras de la ley nadie es salvo. Mis hermanos, cuando Pablo andaba en camino a Damasco con esas cartas de autoridad para poder encontrarse con los del camino, encontrarlos y así echarlos a la cárcel. Cuando vio así la luz brillando del cielo, nosotros tenemos el diálogo entre él y Cristo. Recuerde que él dijo, ¿quién eres? Y él dice, yo soy Jesús, a quien tú persigas. Y luego Pablo dice, Señor, ¿qué quiere que yo haga? Pero aquí lo que vemos es esa transacción que ocurrió en la mente de Pablo cuando él reconoció que no podía salvarse a sí mismo. Y en su mente estaba repasando, pero wow, mire, yo fui circuncidado al 8º día. Señor, ¿eso no cuenta para nada? No. Pero también soy del linaje de Israel y eso no sirve para nada. No. Pero de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. No. Pero mire, yo soy fariseo, de los más ejemplares de la religión de los judíos. No. Pero Señor, he sido celoso, yo he sido sincero en todo lo que creo. No es nada. Pero mire, en cuanto a la justicia que es en la ley, cumpliendo toda la ley hasta la letra, irreprensible. Nada. Ay, pero Señor Jesús, entonces, todas esas ganancias, lo transfiero a las pérdidas, las considero como pérdida por amor de Cristo. Mis hermanos, lo que vemos aquí es el listado de Pablo de todas las obras que él intentaba para ganar el favor de Dios. Y hermanos, en esta noche lo que quiero hacer es hacerle a usted una pregunta directa. Mis hermanos, ¿cuál es su listado? ¿Cuál es su listado? Mis hermanos, hemos hablado del rito de circuncisión, pero sabe que muchas personas que yo conozco dicen, pero pastor, yo fui bautizado. Mire, hermanos, el rito si sea el rito de bautismo, otros que confían en, mira, pero mis padres me dedicaron como cuando yo era un infante. Otros dicen, pero yo cito el rosario todos los días. Mis amigos oyentes, por los ritos nadie puede ser salvo. Y Dios no está impresionado con eso. Si usted está confiando en algo así, algún rito, algún acto religioso que usted había hecho, no es suficiente para salvarle. Pero usted dice, pero es que pastor, usted no me conoce. Mire, yo soy de tal nacionalidad o yo, mire, yo he conocido muchas personas que me han dicho aquí en Estados Unidos, pero yo nací en Estados Unidos, un país cristiano. Hay otros que dicen, wow, pero lo que pasa es que nosotros no somos como los, y puede injertar ahí en ese blanco cualquier otra nacionalidad comparándose con otro grupo de etnicidad. Algunos que dicen, no, lo que sucede, usted no conoce mi familia, pero mis padres
eran los fundadores de tal iglesia, así confiando en su nombre. Otros que dicen, yo nací en la iglesia. Y otros que se aferran a sus tradiciones. Lo que pasa es que, pastor, yo voy a la iglesia todos los domingos. Yo estoy en la iglesia cada vez que las puertas estén abiertas. Yo prácticamente nací en la iglesia. Yo entiendo todo eso, pero todas esas cosas, hermanos, tienen que ver con tu trasfondo. Y Dios no le interesa su trasfondo. Tampoco cualquier rito, cualquier acto de obediencia que ha hecho para tratar de ganar el favor de Dios. Y le puedo decir también en su listado, si usted dice, no, lo que pasa es que yo soy católico o yo soy de la iglesia de los mormones o yo soy de esto, de aquello, tampoco su religión le interesa a Dios. Muchas personas, yo los he dicho personalmente, yo no me califico en alguna religión. Lo que nosotros tenemos es una relación con el Señor Jesús. Usted dice, pero es que Miguel, lo que pasa es que cualquier persona que es sincero va a complacer a Dios por su sinceridad. Pero como hemos visto, uno puede ser sincero, pero sinceramente equivocado. Mis hermanos, usted dice, no, lo que pasa es que yo cumplo la ley de Dios, los 10 mandamientos, pero hermanos, como dice en Santiago, cualquier persona que falle en un solo punto de la ley, usted es culpable delante de Dios. Una vida de legalismo no nos va a ayudar a llegar a Dios. ¿Cuál es? Eso es la pregunta en esta noche. ¿Cuál es su listado de obras que has estado ofreciendo a Dios para tratar de complacerle por su propia fuerza? El listado de Pablo era la circuncisión, todo lo que tenía que ver con su trasfondo, su nacionalidad, su herencia, su religión como fariseo, su celo, su sinceridad de tratar de servir a Dios, cumpliendo la ley. Pero aún Pablo, cuando tuvo su encuentro con Jesús en camino a Damasco, cuando vio al Cristo alto y sublime, tuvo que confesar a Él que todo lo que Él hacía hasta ese punto para tratar de complacerle, tuvo que decirle al Señor, mire, todas las cosas que para mí eran ganancias, las estimo como pérdida por amor a Cristo. Mis hermanos, les quiero exhortar en esta noche. La palabra de Dios dice en Isaías que toda nuestra justicia es como trapo sucio. Mi hermano, por favor, mi amigo oyente, por favor, abandone su lista. Abandone su lista de ganancias. Ponlo en la columna de pérdidas, para que en la columna de ganancias ahí está solo Cristo Jesús. En esta noche hagamos un análisis de ganancias y pérdidas. Y le quiero rogar, le quiero exhortar, mueve todo lo que está en su columna de ganancias, si sea cualquier tipo de obra humana. Ya citamos en el principio de este servicio que es por la gracia de Dios que somos salvos a través de nuestra fe, y dice que eso no es de nosotros, es don de Dios. Y dice allí claramente, no es por obras, para que nadie se gloríe. Mi amigo, por favor, mueve todo lo que tiene en esa columna de ganancias y transfiérelo a la columna de pérdidas, y ahí ponga Cristo, solo Cristo, en la columna de bienes, la columna de ganancias, porque Cristo es el único que usted necesita en esta noche. Si usted me dice, pero pastor, usted dijo en el estudio que aquí el lenguaje es como si fuera una transacción financiera de un contador. ¿Cómo yo puedo hacer esa transacción? Es decir,
tomar toda mi justicia propia, renunciarlo, abandonarlo y luego transferirlo desde la columna de ganancias a lo que es la columna de pérdidas y luego poner solo a Cristo Jesús en la columna de ganancias. ¿Cómo se hace esto, Pastor Miguel? Mire, la palabra de Dios dice que hay dos cosas fundamentales. Primero, con un corazón arrepentido, tiene que sentir arrepentimiento por su vida pecaminosa. Y mi amigo oyente, la palabra de Dios dice que por cuanto a todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nosotros somos pecadores por naturaleza. Nosotros nacemos así en pecado y la palabra dice que la paga del pecado es la muerte. Y usted, con un corazón arrepentido por ser pecador por naturaleza, humildemente tiene que acercarse a Cristo Jesús y decirle a Él: Cristo, yo reconozco que en mí no mora nada bien. En mí no hay nada bueno. Reconozco que soy pecador y que yo merezco la ira de Dios y el castigo de Dios por toda la eternidad en el infierno. Y cuando usted reconoce esto y lo confiesa delante de Él, con un corazón arrepentido y humilde, ¿qué es lo que sucede? Simplemente usted dice a Él: por favor, Señor Jesús, que sea mi único y suficiente Salvador. Yo tomo todas mis obras de justicia humana, las estimo como pérdida, y ahora en la columna de bienes, ahí invito que sea solo a Cristo Jesús. Y la palabra de Dios dice así, que cuando nosotros confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, que Jesús merece estar ahí solo, en la columna de bienes, sin ninguna otra cosa, ninguna otra persona. Cuando confesamos esto, que Cristo es nuestro Señor, decir que Cristo es Señor es decir que Él está solo, ahí en la columna de bienes. Confesamos a Cristo. Y dice que cuando creemos en nuestro corazón que fue Dios que lo levantó de los muertos, dice seremos salvos de nuestros pecados y la ira de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra dice que con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justicia. Mi amigo oyente, por favor, considera en esta noche si has estado tratando de complacerle a Dios por fuerza propia. Y si su vida es así, le ruego, por favor, que considere lo siguiente: Cristo ya hizo todo por ti cuando murió en la cruz del Calvario. Por favor, arrepiéntate humildemente, acércate a Él y pide que Él te salva. Ninguna otra cosa, ninguna otra persona. Y la palabra de Dios dice: el que viene a mí, no le echo fuera. Y si usted siente en el fondo de su corazón: wow, pero Pastor Miguel, siento que como que Dios ahí está tocando. Eso no es el enemigo, eso es el Espíritu Santo atrayéndote hacia Cristo Jesús. La palabra dice que nadie puede venir a mí si el Espíritu Santo no le traere. Y si usted siente en su corazón que eso está pasando, eso es Dios tocando ahí, y usted nada más responde. Y si usted responde arrepentido y humilde, Él te va a salvar. ¿Por qué? Porque este libro lo dice. No confíe en mí, confía en lo que Dios dice aquí en este libro, su palabra. La palabra de Dios dice: he aquí, hoy es el día de salvación. Y usted dice: pero si yo recibo a Cristo, si yo rechazo todo lo que es ganancia propia y pongo en la columna solo a Cristo, ¿qué es lo que Dios me da?
Eso será el punto del estudio para la próxima semana. Amén. Dios le bendiga mucho. Gracias por estar con nosotros en esta noche. Ahora cierro con esta información. Mira lo que dice aquí en la pantalla. La información de comunicación de nuestra iglesia. Por favor, si usted necesita tomar esa decisión, si usted necesita hacer esa transacción, sacando todo de lo que es ganancia propia, de la columna de ganancias, considerándolo como si fuera pérdida, poniéndolo en la columna de pérdidas y así poniendo solo a Cristo en la columna de ganancias. Si usted necesita hacer esa transacción, yo sé que a mí me gustaría orar con usted. Yo sé que hay líderes en la iglesia, pero ansiosos para tener comunicación con usted. Cualquiera de nuestros líderes nos gozaría saber que este estudio le ha impactado de tal manera que quiera recibir la salvación que Dios ofrece. Por favor, mándanos un WhatsApp o un correo, si su comunicación preferido es correo electrónico, ahí está la dirección. Si es las redes sociales, nosotros estamos en Instagram, Facebook, Twitter, toda esa cosa. Por favor, déjame un comentario allí en las redes sociales, en la misma página de Facebook de la iglesia, porque nosotros queremos tener contacto con usted. Y la palabra de Dios dice, he aquí, hoy es el día de la salvación. Hoy, no mañana, no en una semana. Dice que hoy es el día de la salvación. Por favor, toma esa decisión mientras que Dios esté obrando en su corazón. Amén. Bueno, mis hermanos, el Señor les bendiga. Quiero decirles también a todos ustedes gracias por estar con nosotros. Yo sé que su tiempo vale mucho y gracias por estar en este estudio bíblico. También he oído que hoy fue un buen día en la casa de Dios y que se tomó una ofrenda especial por el hermano McKinney. Me gozo en esta noticia. Oren mucho por nosotros. Nosotros en esta semana estaremos haciendo las cosas finales y el sábado estaremos de regreso a la República Dominicana. Oren mucho por el viaje, que todo salga bien. También, hermanos, el jueves estaremos en línea a las 7 p.m. Necesitamos como iglesia orar juntos. Por favor, acompáñenos en oración. Si usted no puede estar en línea, por favor, vaya y ve el video después del hecho, porque ahí está el listado de peticiones. Y el próximo sábado también estaremos en línea. No sé cómo todavía, pero vamos a hacer algo por los jóvenes. Estoy tratando de ver lo que vamos a hacer por algunos inconvenientes con nuestro viaje y con algunos líderes que no pueden estar. Pero tendremos más noticias de esto y estaremos nuevamente en el servicio presencial el domingo próximo a las 10 de la mañana. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Déjame orar ya para finalizar. Oremos. Gracias, Señor Jesús, por esta oportunidad de estar con mis hermanos en línea. Quiero agradecerle, Señor, por la oportunidad de enseñar su palabra. Y te pido, Señor, que su palabra sea viva y eficaz en la vida de mis hermanos y de los oyentes también que estuvieron con nosotros. Te pido, Señor, por cada persona que verá el video después, cuando esté grabado y allí guardado en la página nuestra, Señor. Que esto, Señor, sea algo eficaz, que sea algo útil en tus manos, Señor. Y te pido, Señor, por mis hermanos, que esto sea una buena semana en sus lugares laborales, Señor. Que siga preparándonos para el año escolar que se inicia en noviembre de manera virtual, Señor. Que siga bendiciendo los profesores, las personas encargadas de las escuelas, Señor, todos los que sirven en el área de educación, que va a ser un año de muchos desafíos, Señor. Te pido que mis hermanos, Señor, puedan descansar bien en esta noche con sus familias, que nos ayudes, Señor,
ser en esta semana portadores del Evangelio de Jesucristo y anunciarlo, Señor, a un mundo que tanto necesita oír el mensaje. Señor, gracias porque tú, Señor, has sido bueno con nosotros y siempre será así. Dios, Señor, te amamos y te damos gracias por este servicio virtual. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, mis hermanos, los quiero mucho, los extraño mucho. Pronto estaremos con ustedes. Hazme un favor, si todavía no lo has hecho, comparte el video con sus contactos en las redes sociales para que el mensaje llegue a muchas personas. Y esperamos que estén sintonizados el jueves. Amén. Dios les bendiga y que todos pasen una buena noche.